Hola. Bueno, estamos. Bien. Bueno, os invito que ya ahí donde estáis, entonces nos dispongamos. La verdad que, como siempre, agradecido con Dios del regalo que me da de compartir este tiempo con vosotros. Aún me sigo sintiendo joven al estar con vosotros. Os quiero decir que la semana pasada cumplí 44 añitos. O sea que la gloria y la honra al Señor. Y bueno, le digo, Señor, gracias por permitirme estar todavía con estos jóvenes, con este grupo de jóvenes con el cual, o compartir este tiempo con este grupo de jóvenes al cual quiero mucho, y lo llevo siempre en mi corazón. Y sobre todo, pues gracias a Dios que me permite compartir hoy con vosotros esta palabra. Quiero empezar haciendo unas preguntas, pero sí os voy a decir, por favor, que prestéis mucha atención, que me echéis una mano involucrándonos en este tiempo, que no desperdiciemos nada y entonces que contestéis con mucha sinceridad, ¿vale? Desde aquí ya estoy viendo a algunos que están ahí, que quieren empezar a hacer otras cosas, pero yo creo que este tiempo yo te pido que estés en lo que estamos y que me contestéis con toda sinceridad estas preguntas que voy a hacer. Que no lo hagáis ni por quedar bien, ni por nada. Es lo que somos y lo que hacemos. Y ya está, no pasa nada. No va a caer un rayo de fuego del cielo y os va a consumir aquí. No va a pasar nada, ¿vale? Entonces la primera pregunta que yo voy a hacer es: de todos los que estén aquí, pido que levanten las manos. ¿Quién se considera, o sea, de todo corazón? No vais a hacer ahí voy a estar aquí súper espiritual. ¿Quién se considera una persona apasionada por leer la Biblia? Apasionada, que sienta fuego, que sienta pasión. Quiero leer la Biblia, quiero meterme, quiero deleitarme en la palabra de Dios todos los días y quiero escuchar la voz de Dios y quiero aprender. A ver, ¿quién de los que está aquí es esa clase de persona? Yo, la sinceridad, si no hay nadie no pasa nada. O sea, no vengamos aquí de súper espirituales. Yo voy a levantar la mano porque allí está la chica que me gusta. Ella tiene llamado y yo necesito que ella vea que yo soy súper espiritual y apasionado por la Biblia. Vale, nada, nadie. Bueno, muy bien, gracias por vuestra sinceridad. Siguiente pregunta. ¿A cuántos jóvenes les gusta leer la Biblia? Eso implica que lees la Biblia. Si te gusta leer la Biblia, la lees de verdad y la lees todos los días. Todos los días y lees la Biblia y te gusta leer la Biblia, como el libro ese que lees. Yo me acuerdo de un libro que era el laberinto, ¿cómo es? Algo del laberinto, bueno, no, eso era de mi tiempo, lo estuve leyendo a Natalia. Algo del laberinto, un libro. Eso, ese. Y Corredor del Laberinto. Entonces yo creo que ese libro hubo un tiempo que estuvo de moda y yo veía a muchos jóvenes devorándose ese libro. ¿Y sabes qué hice yo? Me vi la película. Es más fácil. Entonces, a ver, ¿quiénes les gusta leer la Biblia de verdad? Como cuando coges un libro y lo lees y te enganchas y quieres leerlo y siguiente capítulo y te gusta leer ese libro. ¿A quién le gusta leer la Biblia? Que levante la mano. Bueno, algunos. Muy bien. Gracias por vuestra sinceridad. Siguiente pregunta. ¿Cuántos leen la Biblia todos los días? Pero en serio, no leerla por leer, o sea, de verdad. Que lees, va a leer un capítulo de la Biblia todos los días y lo leo bien y me entero de lo que es, y si no lo entendí, lo vuelvo a leer y hasta que me quede claro. ¿Quiénes leen de esa manera todos los días la Biblia? No leerla por leer. A ver, ¿esos que leen la Biblia todos los días entonces? Vamos, Siguiente pregunta. Gracias por vuestra sinceridad. Siguiente pregunta. ¿Cuántos leen la Biblia por cumplir? Tengo un líder muy pesado que me dice que tengo que traer el resumen y yo vengo aquí a la célula y digo, he leído la Biblia esta semana, pero no me he enterado, vamos, de nada. A ver, levantar esa mano, yo creo que ya ahí vamos mejorando. Ya unos cuantos, lo leo por cumplir, porque voy a ir a la célula, mis compañeras van a sacar que han leído la Biblia y yo no, pues yo no voy a ser el pringado o la pringada, pues entonces yo la leo por cumplir y ya está. Bueno, Señor, ya leí el capítulo del día, ya he cumplido, pero no me he enterado mucho o nada. Siguiente pregunta.
¿Cuántos leen la Biblia de vez en cuando? Dios, me estáis sorprendiendo un montón, ¿eh? De vez en cuando. ¿Cuántos la leen de vez en un día sí y a los 8 días también? Una vez a la semana. De vez en cuando. Bueno, hoy tengo ganas de hacer el devocional, hoy voy a leer la Biblia, hoy tengo ganas de leer la Biblia. Vale, me estáis asustando, chicos, pero gracias por vuestra sinceridad. Muy bien. Eso quiere decir que ¿cuántos no leen la Biblia? Levantad la mano, por favor, los que no leen la Biblia. Y entonces, a ver, aquí está fallando algo. Hubo gente que no levantó la mano en ningún caso, en ninguna pregunta. Eso quiere decir que si no la has levantado en ninguna pregunta anterior, es porque no lees la Biblia. Levanta la mano, no te me quedes ahí. No pasa nada, levanta la mano, no lees la Biblia. Me estoy rayando, ¿eh? O no he hecho bien las preguntas, o me estoy rayando un montón. A ver, volvemos a las preguntas. ¿Cuántos jóvenes les gusta leer la Biblia apasionadamente tal? Y nadie levantó la mano, ¿vale? ¿Cuántos leen la Biblia? ¿Cuántos les gusta leer la Biblia como un libro de estos guays que leen la Biblia y tal? Y levantaron la mano como 2. ¿Cuántos leen la Biblia todos los días? Pero bien, tampoco levantaron la mano. ¿Cuántos leen la Biblia por cumplir? Y ya levantaron unos cuantos. ¿Cuántos leen la Biblia de vez en cuando? Y ya levantaron la mano otros. ¿Cuántos? Levantarla, que la leen de vez en cuando. Y hay un montón de gente que no ha levantado la mano en ninguna. Y cuando pregunto, ¿quiénes no leen la Biblia? Nadie levanta la mano. Entonces, ¿esto qué es? ¿Cómo se come esto? Venga, no es de vergüenza. ¿Quiénes no leen la Biblia? Que es que no, me cuesta leer la Biblia y no la leo. Vale. Me sigo rayando mucho, porque hubo gente que no levantó la mano para nada en ninguna de las preguntas. Yo doy por hecho que no leéis la Biblia, ¿eh? Una gran mayoría que no levantaron la mano. Entonces, chicos, esto me asusta. Escucharme bien, esto me asusta. Me asusta porque quiere decir, prestad mi atención por favor allá atrás, quiere decir que esta generación que está aquí delante de mí puede ser una generación que va a hacer honor al título que le he puesto a esta prédica, la generación que no leyó la Biblia. Puede ser, parece una película, ¿no? Me ha asustado mucho, porque, ¿sabéis, chicos? Vosotros sois los futuros predicadores. Eso espero. Pero ¿qué vais a predicar si no leéis la Biblia? Ayer teníamos una charla aquí con el pastor Enrique, y el pastor Enrique en medio de la charla dijo: un día voy a quitar todos los materiales, todo lo que enseñamos, y a ver qué enseñamos. Porque a veces es verdad, podemos caer en dar materiales. ¿Y la Biblia? No quiero decir que los materiales estén mal, pero eso me llevó a pensar y digo, es verdad, y damos los materiales y tal, que son bonitos, son buenos, pero la Biblia es la que hay que enseñar, profundizar en ella. Entonces, chicos, tener mucho cuidado porque os puede pasar lo que os pasó voy a hablar ahora de 4 reyes de Judá. 4 reyes. Uno era el bisabuelo, se llamaba Ezequías. El segundo era el abuelo, o sea, hijo de Ezequías, se llamaba Manasés. El tercero era el hijo era el bisabuelo, el abuelo, el padre del hijo. Bueno, no sé, me está haciendo un lío. El siguiente era entonces Amón, hijo de Manasés. Y el cuarto Josías, que sería el hijo, a la vez el nieto, y el hijo, el nieto y el bisnieto. Joan, no me mires así, estás muy rayado, Claro, si no lees la Biblia, no te enteras. Están diciendo ahí los que no leen la Biblia, ¿y esto qué es? 4 generaciones. ¿Cuáles son? A ver si no me he equivocado. 4, 3. Bisabuelo, abuelo, padre e hijo. 4 generaciones. De esas 4 generaciones, 2 generaciones
2 generaciones leyeron la Biblia y se enteraron de lo que había que hacer. Pero lo que me ha impactado es que 2 generaciones, de esas 4 generaciones, en esa línea familiar, hubieron 2 generaciones que no leyeron la Biblia. Y se olvidó la Biblia. E hicieron las cosas que no estaban escritas en la Biblia y se apartaron de Dios. Así que vamos a empezar con la primera generación, con Ezequías. Y vamos a ver qué dice en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 18. A partir del versículo 1. A ver, ¿quiénes han traído la Biblia? Levantar las Biblias de toda la vida. Muy bien, por lo menos tenemos la Biblia. Otra cosa es que no la leamos. La Biblia la tenemos, ¿no? ¿Alguno ha levantado el teléfono móvil ahí? Aquí está la Biblia. Muy bien. Tenemos Biblia. Un punto a nuestro favor. A ver si lo encuentro yo. Samuel Reyes. Capítulo 18 dije. Y vamos a ver el rey Ezequías, ¿qué dice sobre él? Estos 4 reyes empezaron a reinar muy jóvenes. Allí atrás, ¿qué pasa? Dembélé o ¿cómo? Mbappé. Pasa, a molestar, ven para adelante, ven aquí. Así eras en el rey en el verano. Ven conmigo, que me caes muy bien. Ponte aquí adelante, ven. Ponte ahí. Estás allí distrayendo a otros. Muy bien. Vamos a leerlo. Versículo 1. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Y el versículo 3 dice: hizo lo recto ante los ojos de Yahweh, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Versículo 4 hace referencia a que quitó los lugares altos, las imágenes, los altares y todo lo que hacía mal el pueblo de Israel. ¿De acuerdo? Versículo 5 dice: en Yahweh Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Versículo 6 dice: porque siguió a Yahweh y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Yahweh prescribió de Moisés. 2 cosas importantes de este rey. El primero, ¿cuántos años tenía cuando empezó a reinar? 25. Vosotros a lo mejor cuando veis a un chico de 25 años lo veis ya un poquito mayor, ¿sí o no? Ya es un joven como... ¿Cuántos ven a un chico de 25 años ya un poquito como mayor? Levantar la mano. Ya, está muy guapo, pero ya está un poquito mayor, no. Dejémoslo quieto, ¿no? Vale, pero es joven, tiene 25 años para empezar a reinar. Dice que este rey, a mí lo que me impacta de este rey es que dice en los versículos 5 y 6 que leímos, dice que no hubo ni ha habido antes y después de él otro rey en Judá como él. Y lo que lo caracterizó de ser reconocido, que es lo que me impacta, es que buscó a Dios, pero dice que guardó la palabra de Dios, los mandamientos. En otra versión, que es la NBV, dice que puso por obra la palabra de Dios. Y eso lo llevó a ser un buen rey y un rey reconocido. Importantísimo, a ver, cuando tú hablas de una persona, y estos días con los del Redil, lo siento chicos del Redil, pero agarraros de la silla, los voy a poner como ejemplo hoy. Entonces, les estaba echando la charla, yo les echo la charla a ellos, también les doy un abrazo de vez en cuando, una colleja, ¿no chicos? Vale, me debéis una colleja por lo de ayer, que estabais ahí en otra cosa, los que estaban aquí adelante, se echaron la bronca, ya hablaremos en el Redil. Entonces, dice, estaba echando la bronca, yo tío, me impresiona que estéis siendo reconocidos en el instituto como el más pesado, el más cansino, que no se lo soportan, tío, eso me impresiona. Aquí estamos viendo a un rey
que es reconocido por guardar la palabra de Dios, por ponerla por obra, y le fue bien. Pero es que lo que dice en la Biblia es que no hubo otro rey como él, y eso mola. Qué guay que cuando, porque entre nosotros hablamos de los chicos y a veces, y este chico, y qué guay cuando uno dice, este chico es majo, pero es que además de ser majo, es un chico espiritual o una chica espiritual. Ora, lee la Biblia, hace los devocionales. Qué guay que te reconozcan por eso, ¿sí o no? Pues este rey, él le pasaba a ese, y le pasa al día de hoy, que es reconocido, al día de hoy es reconocido en la palabra de Dios, porque fue el rey que hizo lo recto delante de Dios y guardó la palabra de Dios. Qué guay que nos reconozcan, chicos, porque este chico ora, lee la Biblia y además se le nota, lo pone por obra y le está yendo bien. Y le está yendo bien en los estudios, le está yendo bien en su casa con sus padres, le está yendo bien dentro de la iglesia. Ahora ya tiene discípulos, está discipulando. Este chico vale la pena, este chico es un apasionado por Dios, amén. ¿A quién le gustaría que se fuese reconocido por eso? Levante la mano. ¿A quién le gustaría que fuese reconocido porque este chico es un plasta, este chico no ora, yo no sé, viene a la iglesia pero viene por venir, este chico nada más que está ahí dando la lata? ¿A quién le gustaría ser reconocido por eso? Este es un orgulloso de mucho cuidado, con ese orgullo no lee ni la Biblia, ¿no? Pues que, a ver, ¿quién le gusta ser reconocido por eso? A nadie. Entonces, chicos, me entristecí mucho ahora cuando hice estas preguntas, que os voy a decir gracias por vuestra sinceridad, pero poca gente levantó la mano. O sea que eso quiere decir que la Biblia no se está leyendo como se debe leer, que no estamos guardando la palabra de Dios en nuestros corazones. Por ende, cuando uno no guarda la palabra de Dios en su corazón, empieza a hacer las cosas mal. ¿Sí? A este rey, ¿qué fue lo que lo llevó a hacer las cosas bien? Que guardó la palabra de Dios y la puso por obra y empezó a hacer las cosas bien delante de Dios. Yo te quiero decir que cuando uno tiene presente la palabra de Dios, va a ser algo malo y de repente, que es el Espíritu Santo, te acuerdas, es que en la Biblia dice que esto está mal, y frenas, dice no lo hago. Pero si no tienes claro lo que dice la palabra de Dios, te metes en todos los jaleos, te metes en todas las cosas malas. Y tu vida entonces no va a agradar a Dios, no vamos a agradar a Dios. Este es el primer rey entonces del cual os quería hablar, y se llamaba Ezequías. Ahora, te quiero decir, y vale la pena desde ahora tenerlo en cuenta, notar que en aquellos tiempos no había imprenta. No habían impresoras como ahora, no había imprenta, no. Solamente estaba el libro de la ley, y estaba en el templo. Estaba en el templo, estaba guardado, y lo leían los sacerdotes. ¿Y sabes a quién se lo leían los sacerdotes? A todo el pueblo. ¿Y sabes qué tenía que hacer el pueblo para poder tener la palabra de Dios ahí guardada? ¿Sabes qué es lo que tenía que hacer? ¿Alguien me ayuda? Si no tenían en qué apuntar, si no tenían nada, si no habían libros, si no había imprenta, ¿qué tenían que hacer? Guardarla en su corazón. Eso quiere decir que la tenían que aprender de memoria. En aquel tiempo y al día de hoy el pueblo de Israel utiliza solamente los 5 primeros libros de la Biblia, que se llama la Torá o el Pentateuco. 5 libros que esas generaciones, cuando daban con un rey apasionado por Dios, que guardaba la palabra de Dios, todo el pueblo se aprendía esos 5 libros de la Biblia de memoria. ¿Cuáles son los 5 primeros libros de la Biblia? A ver, decirme. Empezamos con mucha fuerza. Génesis, ¿no? Oye, por allí dice el otro Apocalipsis. Los 5 primeros libros de la Biblia. Entonces, ¿sabes por qué nos pasa esto? Porque no leemos la Biblia, pero vamos a intentarlo. El primero es Génesis. El segundo, Éxodo. El tercero, Levítico. El cuarto, y el quinto, Deuteronomio. Muy bien, un aplauso al Señor por sus vidas. Venga, vamos a romper el hielo. Bueno, ya tenemos por lo menos alguna base, ¿sí? Entonces, ¿sabes qué? Que cuando había un rey que no guardaba la palabra de Dios, ¿sabes qué le pasaba al resto del pueblo? ¿Qué le pasaba? Se olvidaba de la palabra de Dios. Y empezaba el rey a hacer lo malo delante de Dios, y el pueblo entero. Por eso dice en la Biblia, y este rey llevó a todo el pueblo de Israel a hacer lo malo delante de Dios. Lo aborrecible delante de Dios.
Chicos, cuando yo estaba mirando esto, pensando en esto desde mi punto de vista, y digo, en aquel tiempo era muy complicado. Nadie podía tener una Biblia y llevarla a su casa y tenerla y leerla. Se la tenían que aprender de memoria. Hoy en día tenemos todos los medios, tenemos Biblias. La puedes tener en el móvil, en el iPad, en el ordenador. Puedes tener la Biblia. Y me estoy encontrando con una generación. Chicos, ojo, no os estoy juzgando. Mi ánimo de estar aquí no es juzgar a nadie, sino sacudir y que despertemos con la palabra de Dios. Chicos, me encuentro con que no hay una generación aquí delante que no está leyendo casi la Biblia. Que si os pregunto los 10 mandamientos, decidme por favor los 10 mandamientos. Yo os estoy confrontando, os estoy exhortando, no os estoy juzgando. Pero decidme por favor los 10 mandamientos. Son 10 solamente. Os estamos sacudiendo. No, yo no os estoy sacudiendo. Dios nos está sacudiendo hoy. Y nos está diciendo, despierta generación. Que vais a ser una generación que se le olvidó leer la Biblia. Que no fue capaz de transmitirle a la siguiente generación mi palabra. Que no pudo tener discípulos porque no sabía de Biblia. Porque no sabía ni siquiera qué enseñarle a sus discípulos. Porque no sabían y no han leído la Biblia. Qué tristeza, chicos. Hoy en día que tenemos todos los medios para leer la Biblia, no la leemos. Hijos de Dios, debemos leer la Biblia. Siguiente generación, algunos me están mirando ahí como, pastor, está enfadado. No estoy enfadado, mi corazón se entristece. De hecho, he llorado preparando este tema. Y ha habido dolor en mi corazón. Porque cuando estaba preparando esto, yo le dije, Señor, ¿qué necesitan? ¿Qué necesita esta generación? ¿Qué necesitan estos chicos que van a estar en experiencia radical mañana para ellos? Y el Señor me puso esto, es una generación que se está olvidando de la palabra de Dios. Es una generación que si no despiertan, no van a tener unas bases claras en sus vidas respecto a la palabra de Dios. Impresionante, me impactó tanto, muchísimo. Pero chicos, yo quiero que en esta mañana le deis la gloria a Dios y le deis la gracia a Dios, porque Dios os tiene esta palabra para que digáis, Dios no me está juzgando, Dios con su amor me está diciendo, lee mi palabra y te irá bien en la vida. Amén. Amén. No os sintáis regañados, un poquito sí, exhortados. Siguiente rey, Manasés. Ahora, este rey que acabamos de leer me gusta tanto porque hay un momento en su historia, debes saber por qué me gusta tanto. Porque este rey en su historia dice que un día el Señor le manda a decir con alguien que se va a morir. Está enfermo, que se va a morir. Dice, ¿sabes qué? Que te mueres. Ve preparando todo porque te vas a morir. ¿Sabes qué hizo este rey? Ezequías, que guardaba la palabra de Dios y la ponía por obra. Dice que se arrepintió y empezó a orar. Y la parte que más me gusta, ¿sabes cuál es? Dice que lloró delante de Dios. ¿Y sabes qué hizo Dios? Le dio otros 15 años más de vida. Amén. Es un rey, entonces quería resaltar eso, porque era un rey muy pegado a la palabra de Dios y pegado a Dios. Mas sin embargo, su hijo Manasés, Segunda de Reyes 21, del 1 al 3, lo vamos a leer. Dice que era de 12 años. ¿Quiénes tienen aquí 12 años? ¿Quiénes pasaron a radical hace nada? Levantar la mano por allí, 12 años. Muy bien. ¿Tú te imaginas rey ahora, tío? Pues imagínate que un chico como tú de 12 años le cayó la responsabilidad de ser rey. ¿Tú qué harías siendo rey? A todo el mundo con camellos en aquel tiempo. ¡Ah, el camello para todo el mundo! ¡Ahí es el rey! Pues bueno, este rey, aunque empezó a reinar desde muy temprana edad, a los 12 años, siendo el hijo, escúchame bien, siendo el hijo del rey reconocido por haber guardado la palabra de Dios, resulta que este rey no leyó la Biblia.
Vamos a ver qué dice en el versículo, dije en el 22, ¿no? Estamos en el 21, versículo 1. Dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre era Hetsiba, creo que se pronuncia así. E hizo lo malo ante los ojos de Yahweh, según las abominaciones de las naciones que Yahweh había echado delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo la imagen de Acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todos los ejércitos de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Dice más adelante que incluso pasó a sus hijos por fuego, hizo sacrificios, quemó a sus hijos en sacrificio a otros dioses, hizo lo malo. A ver, entonces aquí esto me lleva a pensar, a ver, ¿qué le ha pasado a este chico? Que siendo el hijo de un rey que leía la Biblia todos los días, que guardaba la palabra de Dios, que guardaba sus mandamientos, que vivió a su padre todo lo que hizo para Dios, ¿qué le pasó a este chico que de repente ni leyó la Biblia y empezó a destruir todo lo que su padre había hecho bien delante de Dios? ¿Cuántos de los que están aquí, sus padres están aquí en la iglesia desde que nacisteis? Por ejemplo, levantar la mano. Hay una cantidad. Vale. ¿Cuántos estáis aquí porque llegaron aquí con 5 años, 10 años, los años que fuese, y porque vuestros padres empezaron a venir a la iglesia? Levantar la mano. Vale. Digamos que vuestros padres leen la Biblia todos los días. Que vuestros padres son unos padres que se enamoraron de Dios en la iglesia y empezaron a leer la Biblia, y has visto a tus padres leyendo la Biblia en casa todos los días, haciendo los devocionales, clamando a Dios por ti, clamando a Dios por la familia, viendo a tus padres venir a la iglesia, viendo a tus padres poner como prioridad el buscar a Dios todos los domingos, el estar aquí buscando al Señor, el traerte. Porque mira, yo estaba viendo hace un momento los padres trayendo a sus hijos aquí. Entonces un coche y venía aquí y se levantaba uno, otro coche y aquí dejando a sus hijos. Todo lo que hacen vuestros padres para que vosotros busquéis a Dios es un ejemplo, y espero que así sea, que estáis viendo de unos padres que quieren cambiar, de unos padres que quieren buscar a Dios, de unos padres que quieren guardar la palabra de Dios y ponerla por obra. Chicos, vosotros, en vuestras manos está en que todo ese trabajo que están haciendo vuestros padres, ese esfuerzo, ese sacrificio, termine en saco roto. Con unos hijos que no leen la Biblia, con unos hijos apartados de Dios. Tú sabes el dolor que nos da cuando alguien de la iglesia, algún joven de la iglesia se aparta de Dios y que no quiere saber más de Dios. A nosotros nos produce dolor, nos molesta, nos duele. Y sus padres en la iglesia buscando todavía a Dios. Este rey Manasés vio a su padre inclinado delante de Dios, vio a su padre haciendo todo lo recto delante de Dios, vio a su padre leyéndole al pueblo o diciéndole al sacerdote: léele al todo el pueblo la palabra de Dios, la ley, los mandamientos. Y este niño creció, estaba ahí viendo a su padre hacer lo bueno delante de Dios, leer la Biblia. Y de repente este niño no quiere saber nada más de Dios. ¿Tú quieres ser ese hijo? ¿Tú quieres ser ese hijo que quieres derribar todo lo que tu padre está haciendo? El buscar a Dios, el poner por obra la palabra de Dios. Pues este rey, como ya os dije, en aquel tiempo este rey ya no le enseñó la palabra de Dios al pueblo de Israel, al pueblo entero. Y el pueblo entero pecó y se fue detrás del rey a dar holocaustos a otros dioses. Y no era solamente eso, sino que detrás de eso venía la fiesta, como decimos en Colombia, la parranda, las orgías, el sexo, inmundicia sexual, borracheras y todo eso delante de esos dioses. ¿Vosotros queréis ser de esa generación que no leyó la Biblia y que se apartó de Dios?
que tuvo el privilegio de estar en la iglesia, de ser enseñados. Escúchame, hay algunos que aquí pueden decir, bueno, es que mis padres no vienen, yo no, o es más, mis padres sí que vienen a la iglesia, pero creo que se están convirtiendo en la generación que no leyó la Biblia. No los veo leer la Biblia. Puede ser, ¿no? Puede ser que eso suceda. Pero aunque tú me digas, yo no tengo en mi casa quien me enseñe a leer la Biblia, yo no veo en mi casa quien lee la Biblia, quien lea la Biblia. Vosotros tenéis aquí un grupo de pastores, un grupo está Raquel, Manolo, Quique, Belén, Natanael, todos, el pastor Enrique ayer predicado 8 días predicando la Biblia. O sea, no tenemos excusa. Estáis aquí escuchando la palabra de Dios, no tenemos excusa, chicos. Estáis siendo instruidos en la palabra de Dios, como lo fue este chico. A lo mejor su padre pudo haber sido que no le haya inculcado bien el guardar la palabra de Dios. No lo pone en la Biblia, pero seguro que vio a su padre esforzándose por las cosas de Dios y leyendo la Biblia y poniéndola por obra. Entonces mi pregunta es, chicos, ¿tú quieres formar parte de esos hijos que no siguieron el camino de sus padres delante de Dios, sino que se apartaron de Dios, que no leyeron la Biblia ni la pusieron por obra? Está en vuestras manos, chicos. La herramienta la tenéis, todos. Ya tenéis una Biblia. ¿Quién os compró esa Biblia? La abuela. ¿Quién más? Mi padre. Ahí están los padres proveyendo para que vosotros como hijos podáis leer la Biblia y no la queréis leer. Siguiente rey, Amón, que este sería el nieto de Ezequías. Segunda de Reyes 21, versículo 19. Versículo 19 dice: de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Arús, de Jotba. 20. E hizo lo malo ante los ojos de Yahweh, como había hecho Manasés su padre. ¿Sabes cuánto le duró el reinado a este rey? 2 años. Dios lo quitó. Otra generación que tampoco, dice que ya hizo lo malo como lo hizo su padre. No tuvo un padre que le haya enseñado a leer la Biblia. Fue una generación que ya vemos que son 2 generaciones que no han leído la Biblia. Y por tanto, al no haber leído la Biblia, hicieron lo malo delante de Dios. Hicieron lo malo delante de Dios. Se apartaron por completo de Dios. Estas 2 generaciones, la generación que no leyó la Biblia, ¿sabes qué sucedió en ese tiempo? Que el libro de la ley, la Torá, se perdió. Nadie más volvió a saber dónde estaba la Biblia. ¿Qué se hizo la Biblia? ¿Qué se hizo la palabra de Dios? El pueblo de Israel ya no escuchaba la palabra de Dios, apartados de Dios totalmente. Y de repente viene el siguiente rey, el bisnieto de Ezequías, llamado Josías. En Segunda de Reyes capítulo 22, 21 dice: cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén. Era un niño, 8 años, ayudado por consejeros, gente que estaba al lado del rey y que le ayudaban. Pero vamos a ir al versículo 3, que dice lo siguiente. ¿Cuántos tienen aquí 18 años? Levantar la mano los que tienen 18 años. Bueno, voy a valerlos de 17 para 18. Ya unos cuantos. Vale, pues de 18 años, dice que a sus 18 años envió el rey a Safán y lo envió al templo. ¿Sabes qué estaba haciendo este rey? Estaba reconstruyendo el templo de Dios. Algo había escuchado de Dios, de Yahweh,
después de que su padre y su abuelo se habían apartado de Dios. Y reformando el templo, dice que un día mandó allí a unas personas, a ¿cómo dice ahí? A Safán, y lo mandó al sumo sacerdote y le dijo a ver cómo iban las obras, que le llevara dinero. Y cuando va al sumo sacerdote, ¿sabéis qué pasó? El sumo sacerdote le dice a Safán: ¿sabes qué, Safán? Me he encontrado un libro, estaba por ahí guardado, por ahí metido, y mira lo que dice. Y Safán lo leyó, y Safán se lo lleva al rey Josías y le dice: rey Josías, he ido al templo y resulta que se han encontrado un libro muy raro. Dice de unos mandamientos, dice de unas leyes, habla de un Dios, y es el Dios que tú estás ahora reformando, al cual tú estás reformando el templo ahora. Encontró el libro de la ley. Y esto me impacta porque digo, qué guay que este chico, que sin conocer a Dios, sin haber escuchado la palabra de Dios, empezó como a recabar. Yo creo que él dijo: yo tuve un bisabuelo conocido por leer la palabra de Dios y por ponerla por obra. Y yo creo que eso caló en su corazón, y él dijo: voy a empezar a buscar a ese Dios. Pero lo empezó a buscar reformando el templo, pero no tenía un libro, porque su padre y su abuelo lo habían dejado perder. Vamos bien, ¿no? Y retoma lo que dice la palabra de Dios, y dice que manda a todo el pueblo de Israel. No lo vamos a leer, pero está ahí en la Biblia. Dice que manda a todo el pueblo de Israel. Bueno, lo vamos a leer en el versículo 8. Dice: entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Yahweh. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Versículo 10. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. ¿Sabes qué hizo el rey Josías? Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos, sus vestiduras, encontró la Biblia. Chicos, este rey tuvo que encontrar la Biblia, tuvo que encontrar el libro para poder saber y escuchar la voz de Dios. Nosotros lo tenemos aquí en la mano, no lo tenemos que encontrar. Levanta tu Biblia otra vez. Si la tienes en el móvil, levanta el móvil. Aquí la tenemos, la palabra de Dios. No se ha perdido todavía. Aquí está. Pero podemos ser la generación que dejemos de perder la esencia, o la esencia no, sino el que otros sigan leyendo la palabra de Dios. Mira, ¿sabes que cuando estuve en Sevilla, varias veces nos fuimos a evangelizar a los parques a los jóvenes? Íbamos a evangelizar solamente a jóvenes, me llevaban los jovencitos que habían allí, nos fuimos a evangelizar. Y yo ya vi esa generación. Yo vi una generación, ¿sabes una cosa? Allá afuera, gente de vuestra edad, hay una generación que no conoce una Biblia. Y me encontré con chicos de 16, 18 años, 15 años, que les hablábamos de Dios y se quedaban mirándonos raro. Y yo les decía: es que en la Biblia dice, y algunos me llegaron a decir: ¿eso qué es? ¿Me estáis pillando? Chicos de vuestra generación allá afuera en el mundo ya no saben lo que es la Biblia. Ya han tenido unos padres, unos abuelos, unos bisabuelos que no les han enseñado a leer la Biblia, que han hecho lo malo delante de Dios. Y hay una generación allá afuera que se ha olvidado de Dios y que está apartada de Dios y que está haciendo lo malo delante de Dios. ¿Es así o no es así? Lo podéis ver vosotros en los institutos. Lo podéis ver vosotros en la calle cuando salís por ahí, ver lo que están haciendo los jóvenes de vuestra edad allá afuera. ¿A vosotros os gustaría hacer eso mismo? Apartados de Dios sin leer la Biblia. Estar por ahí en botellones, estar por ahí en relaciones sexuales, en inmundicia sexual, estar por ahí perdidos, borrachos, drogados. ¿Queréis hacer eso, chicos? Contestarme, ¿lo queréis hacer? ¿Queréis leer la Biblia? ¿Queréis conocer más de Dios? ¿Queréis tener una comunión con Dios? ¿Y queréis ser la generación que impacte a las siguientes generaciones y que la palabra de Dios no se pierda? ¿Lo queréis hacer o no? ¿Queréis ser esa generación o no? Levanta tu Biblia y repite conmigo: yo quiero, Señor, ser la generación que leyó la Biblia. Ser la generación que leyó la Biblia. Impactó a otros jóvenes porque guardé su palabra y la puse por obra. Y yo quiero, mira, jóvenes,
Vosotros ahora a lo mejor ni pensáis en tener hijos. Yo no sé, creemos que el Señor va a venir pronto y lo anhelamos. Pero si el Señor retrasa su venida, vosotros vais a tener hijos. Os vais a casar. Lo dije mal. Primero os vais a casar. Algunos están ahí. Uy. Gracias, Espíritu Santo. Os vais a casar, vais a ver al chico o a la chica, en caso de, ¿no? Chico con chica y chica con chico. ¿Sí o qué? Entonces, lo vais a ver. Ay, el futuro padre, la chica ve, ay, el futuro padre de mis hijos. Pero resulta que hoy hicieron una pregunta si era apasionado por la palabra de Dios, pero no levantó la mano. ¿No? Vosotros sois la siguiente, la generación. Entonces vais a tener hijos cuando os caséis y todo, vais a tener familia. Y vosotros vas a ser padres entonces, ¿no? Y vosotros les vais a enseñar a vuestros hijos la palabra de Dios, siempre y cuando la hayáis leído, siempre y cuando la hayáis puesto por obra. Amén. Porque si tenéis hijos y no habéis leído la Biblia y no la habéis puesto por obra, ¿qué les vais a enseñar? ¿Qué les vais a enseñar a vuestros hijos? A que se vayan al mundo, a que hagan lo mismo que hace el mundo, a que hagan cosas y hagan sacrificios delante de otros dioses en la calle, a que hagan botellones, a que vivan la vida y que vuestros hijos estén por ahí perdidos. Pensar por favor en esto, en un futuro. Pero vosotros sois la generación encargada ahora mismo de seguir predicando la palabra de Dios. Cuando yo llegué y todavía lo siguen haciendo mis pastores Enrique, Emma, Belén, Nathan, todos los pastores nos han enseñado. En el año 2001, yo llegué a la iglesia en el 2000, llegué a España y por ende a la iglesia, con una Biblia. En el año 2000 llegué con una Biblia a España, no sabía, la Biblia la había visto, la había leído. Alguna vez teníamos clase de catecismo, de catequesis se llamaba, religión. Y encima la profesora estaba un poco para allá. Pues nos ponía a leer la Biblia, nos ponía música de instrumental de fondo y nos quedamos dormidos. Poco la leí. Tuve mi hermana, antes de venirme a España, me dio una Biblia, me marcó el Salmo 37 y me vine a España. Me reí esa noche antes porque mi hermana estaba orando en un grupo de oración que tenía en su casa. Mientras que oraban por mí, yo estaba mirando a mi otra hermana y nos estábamos riendo, como diciendo, están locos. Pero mi hermana me mandó con una Biblia en la maleta. La Biblia la tengo en casa, la he echado de menos porque me hubiese gustado tenerla aquí, mi primer Biblia. Me la marcó, me la dedicó, me marcó el Salmo 37. Un año después de estar en la iglesia, en el año 2001, que además lo tengo marcado ahí en esa Biblia, justo en abril, marqué la fecha y todo, en un congreso de Semana Santa, Dios me habló. ¡Wow! Dios me habló en la Biblia y es lo que yo quiero compartir con vosotros. Dios me habló. Y me habló gracias a que hemos tenido también unos pastores que nos han enseñado a leer la Biblia, que nos han instruido. Yo no vi leer la Biblia en mi casa. Yo vi mi casa llena de imágenes, de ídolos. Pero tuve unas personas que Dios puso y que me enseñaron a leer la Biblia. Yo llegué al Señor con 22 años, chicos, y yo empezaba a tomar nota. ¿Sabes qué hacía con los apuntes del domingo? De las prédicas de Enrique. Yo me iba a mi casa el domingo después de la reunión y ¿sabes qué hacía? Me metía en la habitación porque estaba solo ahí en un piso, en una habitación, y volví a repasar todos mis apuntes y me aprendí los primeros versículos de la Biblia. Mateo 6:33. Versículo muy mencionado por nuestro pastor Enrique, ¿no?
Y me aprendí versículos como esos, como Colosenses 3:23. Todo lo que hagas, hazlo como para el Señor. Versículos de la Biblia que han marcado mi vida, mi corazón. Pero fueron en esos tiempos de leer la Biblia, de escuchar las enseñanzas de nuestros pastores y querer guardar la palabra de Dios. Y creció en mí un anhelo de leer la Biblia. Y creció en mí ese anhelo de conocer más a Dios. Y me esforcé y le doy gracias a Dios, porque en esos primeros tiempos de mi vida cristiana yo tomé el hábito, me enseñaron a tomar el hábito de leer la Biblia todos los días. Chicos, no estoy aquí para gloriarme, la gloria es para el Señor y la gloria es para Dios y para que Dios ha puesto personas que me lo han inculcado, que me lo han enseñado. El día de hoy a mí me hace falta leer la Biblia. El día que yo no leo la Biblia estoy vacío, me falta algo. Tengo que apartar un tiempo, un rato y leer mi capítulo. Y déjame decirte que no es religiosidad. Alguien me enseñó a leer la Biblia y me prepararon aquí en la iglesia para lo que es nosotros, enseñaros la palabra de Dios. Amén. Así que dale un fuerte aplauso al Señor por la vida de nuestros pastores. Y todavía me sigo preparando, no soy el mejor, ni soy el teólogo. Yo admiro a Enrique, yo admiro sus enseñanzas, yo admiro la forma como predica, cómo escudriña, cómo se informa, cómo investiga. Sigo aprendiendo de ellos. Sí, porque este ya lo quiere llevar. Que no. Chicos, si quiero compartir con vosotros lo que estaba diciendo ahora que el Señor me habló en un campamento, en un congreso de Semana Santa. Y está en Deuteronomio capítulo 6. Y lo quiero compartir contigo, con todos vosotros. Ese es Deuteronomio. Y yo quiero que en el versículo 4, tenlo ahí preparado. En el versículo 4, lo vamos a leer desde el versículo 1, pero en el versículo 4 empieza diciendo: oye Israel. Ahí donde dice Israel, pon tu nombre, por favor. No sé si quieres rayar la Biblia, pones ahí. Pero cuando le estemos leyendo vas a poner ahí tu nombre. Yo quiero compartir esta palabra que Dios me dio a mí, esta promesa que Dios me dio a mí. Yo la quiero compartir contigo. Y yo quiero que tú la tomes. Me gustaría que tú la tomaras hoy a nivel personal, como algo que Dios te está dando en esta mañana. Amén. Y guárdala en tu corazón y ponla por obra todos los días de tu vida. Dice lo siguiente. ¿La tenemos todos? Versículo 1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Yahweh vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Yahweh tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, escucha bien, guarda esa promesa. Tu hijo, ¿quién más? ¿Me estáis siguiendo? Tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. ¿Qué trae el guardar la palabra de Dios y ponerla por obra? Bendición. Amén. Versículo 3. Oye pues, oh Israel, pon tu nombre ahí también. Oye pues, oh Israel. Oye pues, oh Mauricio. Oye pues, oh Samuel. Oye pues, oh Naomi, oh Emma, oh Gabriela. Oye pues, pon ahí tu nombre, oh Manuela, oh Natalia. Ahí meto a mi hija, claro.
Oye pues, y cuida por ponerlos por obra para que te vayan bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Yahweh, Dios de tus padres. Versículo 4, oye Israel, otra vez pon tu nombre. Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es. Y amarás a Yahweh tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Lo estás escuchando? Lo que el Señor nos está diciendo en esta mañana, guárdalo en tu corazón. Amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. ¿Qué vas a hacer con estas palabras? Dice el Señor en el versículo 7. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal entre tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Ahí va esa palabra de Dios. El que tenga oídos para oír, que oiga y la guarde en su corazón. Yo estoy seguro que Dios nos está hablando a través de esta palabra hoy. Cuando yo recibí esta palabra, yo entendí, tengo que instruirme en la palabra de Dios, tengo que leerla, tengo que guardarla para poderla enseñar a todas las personas por donde vaya, al que me encuentre, al que le hable de Dios. Yo lo entendí en ese momento y vino una persona y en ese momento me dijo, pero si el Señor también te está dando aquí más promesas que yo no había visto, vas a tener hijos y tú le vas a enseñar a tus hijos a leer la Biblia. Y tú los vas a instruir en sus caminos. Tenía 23 años. Al día de hoy tengo 2 hijas, intento, y estoy con ellas. ¿Has leído la Biblia? Vamos a leer la Biblia. Esto quema en mi corazón, esta promesa. Y quiero llevar la palabra de Dios. Y estoy ahora mismo agradecido con el Señor porque me está dando este regalo de poder instruirlos, o poder por lo menos deciros, chicos, leer la Biblia, guardarla en vuestros corazones, ponerla por obra. Sois la generación, no podéis ser la generación que no leyó la Biblia. No podéis ser la generación que dejó que se perdiera la Biblia y que otros jóvenes ya no conozcan más de Dios. Amén. Yo creo que vosotros vais a ser la generación que se va a instruir en la palabra de Dios, que la va a poner por obra, pero vamos a meterle ganas. Amén. La palabra de Dios, mira, ya estoy terminando. La palabra de Dios es impresionante. La palabra de Dios nos habla, nos da promesas. Les voy a contar, ya termino con esto, algo que me pasó este año. Cómo Dios me sustentó con su palabra, pero porque la leí todos los días y porque he cogido el hábito de leerla todos los días. Pero en medio de esta pandemia en el redil, estábamos tan tranquilos y de repente un positivo, mi hija Natalia. Y de repente más positivos y empieza la presión. Pero días antes yo había leído la Biblia en Lucas capítulo 22. El Señor me ha hablado algo que yo casi no quise oír porque uno no quiere como. Y el Señor me dijo a través de su palabra, el Señor le estaba diciendo a Pedro y le dice, Simón, Simón, Satanás me ha pedido para zarandearos. Y yo digo, uy. Siguiente versículo dice, en la siguiente parte dice, pero no temáis, yo he rogado al Padre para que no os falte la fe. Yo me quedé con la segunda parte. Pero yo volví a mirar mis ojos ahí, ay Señor, yo no quiero eso. Al día siguiente se desata una tan grande en el redil que yo me sentí zarandeado.
Me empieza a llamar todo el mundo, me empieza a llamar la Guardia Civil, que si el sargento, que si el capitán, me llaman desde Extremadura, de la Junta de Extremadura, que qué estábamos haciendo allí. Yo empecé a sentirme zarandeado por todos los sitios. Me empiezan a llamar, imagínate, el año pasado eran 19 chicos, más mi familia, más mis hijas, más todo, y yo recibía diario en ese tiempo, empecé a recibir. Eran más de 20 llamadas diarias que me preguntaban por cada uno. Fue una presión impresionante, pero siempre venía a mi mente ese pasaje: Satanás me ha pedido para zarandearte. Y venía la segunda parte: pero no temas, yo he rogado al Padre para que tú no faltes. Yo me aferré a la palabra de Dios. Tú me tenías que haber visto. Yo hablaba con Emma, ay, me están llamando y ahora no sé qué va a pasar. Tú te imaginas todo, te llenas de temores, te llenas que allí va a ir hasta las noticias. En Peraleda, San Román, en un pueblo, allí hay 20 y tantos infectados y wow, yo me imaginaba todo eso y Emma me decía: Junior, no temas, no tengas temor, pégate de la palabra de Dios. Tú me tenías que haber visto sentado fuera de mi casa, allí en el redil, leyendo el Salmo 119 en voz alta, porque mi pastora me dijo: Junior, coge el Salmo 119 y lo lees en voz alta, la palabra de Dios, fortaleciéndonos en ese momento. Pero luego el Señor me dice, y empiezan a citar: hay que ir a la Junta de Extremadura, Cáceres. Y yo: Señor, ¿y con quién me voy a encontrar allí? Me van a preguntar, me van a decir. Ya por teléfono me preguntaban que nosotros quiénes éramos, que nosotros qué hacíamos. Y yo tenía mucha presión y yo estaba asustado, lleno de temores, de inseguridad. Yo le decía: Señor, y pegaba la palabra de Dios, pegado a Dios. Y mis pastores ahí ayudándome. También hablaba con Belén. Y Belén me decía: Johnny, no te preocupes, que yo sé que todo esto va a ser para bien. Dios es bueno. Pero todo con la palabra de Dios, chicos. Y en mis devocionales ahí en Lucas también me dice el Señor: os van a llevar ante... A ver. Lucas. Tengo aquí subrayado además. Dice en el versículo 13 del 21, dice: y esto os será ocasión para dar testimonio. Amén. Proponed en vuestros corazones no pensar cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. ¿Sabes que cuando nos citaron por allí, es que nosotros nos llegó una carta de la Fiscalía de Menores, que no era cualquier cosa, que hacían 19, en aquel tiempo eran 16 menores de edad allí en el redil. Cuando llega allí la Guardia Civil, que luego tengo un amiguito mío en el redil, bueno, allí está Santi, mira. Llegan allí llega un coche allí, que es la Guardia Civil, vestidos de paisano, y van a llevar la carta de un expediente que se abre en la Fiscalía de Menores. Llegan allí y va Santi, mi amigo Santi, corriendo, se asoma por la reja, no los saluda, no les dice nada y sale corriendo. Cuando yo bajo esta gente allí no os imagináis cómo estaban. Y estos chicos ahí, es que viene aquí uno, se asoma, sin mascarilla ni nada y sale corriendo. Y vemos por aquí y salen más chicos para un lado y para el otro. Y yo bajé allí delante de esa gente y yo estaba ahí. Es que luego nos citan de la Junta de Extremadura y ya por teléfono decían, y yo: Señor, cuando yo vaya allí, ¿yo qué voy a decir? Pero el Señor me dice esto: no te preocupes, que esto va a ser para testimonio. Y no pienses qué vas a decir en tu defensa, porque yo te voy a dar sabiduría. Pero todo con la palabra de Dios. Chicos, si yo en ese tiempo, yo no leo la Biblia, yo no escucho la voz de Dios, yo estaba perdido. En mis temores,
en mis inseguridades y yo hubiese contestado en mi carne. Pero yo fui con la palabra de Dios y cuando llegamos allá a esa oficina, yo en mi pensamiento era, bueno, Señor, aquí estoy, eres tú a través de Heidi y a través de mí. Y te puedo decir que todo el tiempo vimos el respaldo de Dios, pero Dios me ha dado su promesa. Amén. Y después, ¿sabes con qué termina todo ese tiempo? Con la palabra de Dios. Y me confirmó lo que Belén me había dicho. Dios ya me ha hablado a través de Belén. Belén siempre me dijo, Jonier, todo lo que el enemigo está haciendo aquí para mal, Dios lo va a orar para bien. Y llegó un día que el Señor me habló en la Biblia y me lo dijo. Todo lo que el enemigo ha querido para mal, Dios lo va a convertir en bien. Pero todo ese tiempo, que fueron 20 días, porque estuvimos confinados 20 días y más, después de ese tiempo, lo que me sustentó, chicos, les quiero decir, ha sido la palabra de Dios. Dios me estuvo hablando todo el tiempo y me estuvo dando fuerzas. Y esto es una batallita que yo tengo. A lo mejor hay otras personas que han tenido otras batallas más grandes, que los hay y seguro que sí, que han guerreado y que han batallado y que se han sustentados, han estado firmes y de pie con la palabra de Dios. Ahora, chicos, si no leéis la Biblia, viene un momento difícil en vuestras vidas y no tenéis una base y no tenéis algo a qué aferrarse, que es primero que todo a Dios y a su palabra, la cosa va a ser chunga. Porque lo que va a entrar ahí van a ser los temores, las inseguridades y el querer hacer las cosas en nuestras fuerzas. Amén. Así que yo os invito a que os pongáis de pie. Y sabes una cosa, la palabra de Dios se cumple y se ha cumplido. Leímos ahora que Dios me dijo que esto iba a ser de testimonio. Y sabes que así ha sido. Este año es diferente. Este año ya nos conocen. Este año donde vamos, sea el ayuntamiento, sea los institutos a matricular chicos nuevos, ya nos atienden bien. Ya saben lo que somos. Y sabes una cosa, y esa gente está encantada y está contenta de que allí tengamos unos jóvenes, unos menores de edad, los cuales se les está ayudando. Y ya saben que somos cristianos. Y saben que allí estos chicos les enseñamos la palabra de Dios. Todo ha sido para testimonio, porque Dios es fiel a su palabra. Amén. Yo quiero escuchar ese amén con fuerza. Amén. Señor, te queremos dar gracias por tu infinito amor, por tu misericordia, por tu bondad. Yo te invito a que levantes ahí tu mano, o tus manos delante de Dios. Yo no sé si ahora estás sintiendo el anhelo, las ganas de leer la Biblia, de ponerte las pilas, de empezar a leerla fervientemente. Pero si no lo sientes, yo te invito a que ahí donde estás le digas al Señor: Señor, la verdad es que no me dan ganas de leer la Biblia. La verdad es que me da pereza. La verdad es que no la entiendo, Señor. Pero no quiero ser la generación que no leyó la Biblia. No quiero ser la generación que dejó perder la palabra, tu palabra en este tiempo, en estos tiempos que corren. Yo quiero pertenecer a la generación que escuchó tu voz a través de tu palabra. Yo quiero pertenecer a la generación que guardó tu palabra en su corazón, que se instruyó en ella, que meditó en ella, que la atesoró en su corazón y que se preparó para enseñar a otros, para poderle enseñar a mis hijos y a los hijos de mis hijos, para poder hablarle a mis compañeros de clase en el instituto, para poder hablar al vecino, para poder hablar a mi familia. Yo quiero ser, Señor, la generación que impacte incluso a mis padres, que mis padres me vean leyendo la Biblia y que vean algo diferente en mí. Yo quiero ser el motor de Cristo en mi familia, que Cristo
haga su obra en mi familia a través de mi vida, pero necesito y quiero y deseo leer tu palabra e instruirme en ella, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú derrames ahora ese fuego y esa pasión por leer la palabra de Dios. Dile ahí: Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, lléname, lléname. Pon en mi hambre y sed. Y vamos a cantarle al Señor esta canción. Dile: Señor, acércame a ti. Acércame a ti, Señor. Cántale esta canción sabiendo que
hablar a otras personas. Dios me ha hablado, Dios me ha dicho, he escuchado su voz. Dile al Señor: yo también quiero escucharte, Dios. Yo también quiero que me hables. Yo también quiero recibir las promesas que tú tienes para mí, Señor. Y sé que están ahí en tu palabra. Ayúdame, Espíritu Santo, a leer la palabra de Dios todos los días, a guardarla en mi corazón y a ponerla por obra. Es lo que deseo ahora, Señor, escuchar tu voz y estar contigo. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Bueno, chicos, gracias por este tiempo. Anuncios.